Amado Padre, te damos gracias, Dios, en Cristo Jesús. Gracias por tu Espíritu en nosotros. Gracias por tu palabra que es verdad. Gracias por este privilegio, porque a través de estos ministerios tu palabra corre y es glorificada, Señor. Y como dice Isaías 55:11, ella no regresa vacía. Ella cumple el propósito por el cual tú la envías. Gracias, Señor. Proclamamos lo que tu palabra dice, lo que creemos, que Jesucristo es el Señor, es el Rey y que todo está bajo tu control, en Cristo Jesús. Hoy vamos a terminar un tema que iniciamos unos meses atrás y que le titulamos Formando el carácter de Cristo. Recordando algo muy sencillo, es que vimos el significado de carácter, que en el hebreo es tselem, imagen, y en el griego es eikom. También tiene que ver con imagen. Hablábamos de las dos clases de carácter, hablábamos de qué es el carácter de Cristo. El carácter de Cristo es la mente de Cristo, es el Espíritu de Cristo con su fruto. El carácter de Cristo es la doctrina de Cristo, la que forma ese carácter en mí, y el carácter de Cristo es el vestido de Cristo. Hablábamos de las dos clases de carácter, el carácter del celestial y el carácter del terrenal. Mirábamos por las Escrituras el fruto de maldad del carácter del terrenal y el fruto del espíritu, del carácter del celestial, del espiritual, el carácter de Cristo. Y también mirábamos cómo se forma el carácter de Cristo en mi vida. Entonces el tema para cerrar hoy de Tito es para que el carácter de Cristo se forme en mi vida. 4 verdades. La primera es entrando a Cristo. Cuando yo entro a Cristo, me hago uno con Él, me hago uno con su Espíritu, y Él se empieza a formar en mí, como dice Gálatas 4:19, por quienes vuelva a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Me hago uno con Cristo, es la primera verdad. La segunda verdad es que al hacerme uno con Cristo, Cristo se me revela, Cristo se me manifiesta, se me da a conocer. Y hablábamos de que la revelación más poderosa de Cristo es como Rey y como Señor, como Señor. Pues Cristo se revela como Rey, como el Señor de mi vida, como mi amo, como mi dueño, como mi propietario, como el que tiene el control de mi vida, como el que me gobierna, el que me dirige. No para dañar mi vida, mi profesión, mi vocación, por el contrario, ha estado dañada por el desorden en que vivimos, Él viene a ordenarla. La tercera verdad es que Cristo se revela solo por su palabra. Entonces veíamos la importancia de su palabra, de volver a las Escrituras. Y de verdad hay una frase muy sencilla que estamos manejando a nivel ministerial, pero muy profunda, me ha ministrado mucho, y es que la Biblia no se lee. La Biblia no es para leerla. El 99% del ser humano lee la Biblia. Todo el mundo lee la Biblia. El católico, bueno, todas las religiones, todo el mundo lee la Biblia, todas las personas o casi todas las personas leen la Biblia. La Biblia no es para leerla, la Biblia es para estudiarla. La Biblia es para estudiarla, es muy diferente leer la Biblia a estudiar la Biblia. Entonces, hay gente que lee la Biblia para que le vaya bien, que para que Dios lo bendiga, que para que Dios lo guarde, que para calmar esa conciencia de pecado o esa culpabilidad, no. Y uno mira Mateo 28, verso 20, enseñándoles que guarden todas las cosas. Uno mira 2 Timoteo 3, 16 y 17, que dice toda la escritura es inspirada y útil para enseñar. Y uno mira también Hechos 17, 11, donde dice que los de Berea eran más nobles que los de Tesalónica, porque ellos escudriñaban, ellos estudiaban, ellos profundizaban cada día las escrituras. Por eso en Hechos 8, 29 en adelante el etíope iba leyendo la Biblia. Iba leyendo la Biblia, ha comprado una Biblia, el etíope la empezó a leer. Y Felipe se le acercó y le dijo, venga, ¿usted entiende lo que está leyendo? Y él dijo, no, yo no entiendo nada, a mí me tuvieron que comprar una Biblia para que me fuera bien. Y Felipe le enseñó a estudiar la Biblia, la palabra de Dios. Necesitamos que nos enseñen a estudiar las Sagradas Escrituras. La cuarta verdad, la primera verdad de cómo se forma el carácter de Cristo en mi vida es entrando a Cristo. Me hago uno con el Espíritu de Cristo, me hago uno con la mente de Cristo, me hago uno con la doctrina de Cristo, me hago uno con el vestido de Cristo, que es la identidad. Segundo,
Cristo se me revela, se me da a conocer por medio de su palabra de verdad. Lo tercero, como Rey, como Señor. Cuarta verdad, para que el carácter de Cristo se forme en mi vida, y con esa queremos terminar. La cuarta verdad es por las pruebas que Cristo me permita o me permite vivir. Por las pruebas, por las pruebas. Vamos a hablar hoy de las pruebas, porque estamos hablando del carácter, y el carácter de una persona aflora o se manifiesta o se da a conocer es en medio de las pruebas, en medio de las pruebas. Con todo respeto, ser espiritual no es temblar, ser espiritual no es saltar, y no quiero decir que no hagamos esas cosas. Si a alguien le gusta temblar o saltar o manifestar su gozo, su alabanza al Señor como Él quiere que lo haga, con toda libertad. Pero ser espiritual es reflejar el fruto del carácter de Cristo que está en Gálatas 5:22, que dice que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Entonces el espiritual se conoce en las pruebas. El espiritual se conoce en las pruebas. El carácter de una persona se conoce en las pruebas. Usted quiere conocer a alguien, quiere conocer el carácter de una persona, eso sale a la luz cuando la persona está bajo presión, cuando se le vienen, como dice 2 Corintios 4, 8 y 9, atribulados en todo, mas no desesperados. Atribulados en todo quiere decir cuando todas me vienen juntas, cuando todas me llegan al mismo tiempo. Ahí se conoce la espiritualidad y el carácter de una persona. Yo en la iglesia puedo aparentar espiritualidad y mostrar, es que yo tengo fuego, yo soy un ministro de fuego, un líder de fuego, de unción, y no sé resolver una guapanela, no sé resolver un recibo, no sé resolver un transporte, no sé resolver un conflicto con un hijo de 3 años, de 2 años, no sé resolver un conflicto de pareja o un conflicto laboral. Entonces uno dice, bueno, ¿y dónde está la espiritualidad? ¿Dónde está el carácter de Cristo? Porque el Evangelio viene a formar el carácter de Cristo en mi vida. De la cuarta verdad, hoy vamos a estar hablando de las pruebas. Vamos a leer Lucas capítulo 22, verso 29, y tomamos el modelo bíblico, el modelo a seguir. Lucas capítulo 22, verso 28. Verso 28, no el 29, sino el 28. Lucas capítulo 22, verso 28, dice las Sagradas Escrituras: pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Jesucristo les está hablando a los discípulos de la grandeza del servicio, y les dice que el que de ellos quiere ser el mayor debe servir a todos los demás. Pero más adelante les dice, pero ustedes han permanecido conmigo en mis pruebas. Quiere decir que Cristo, el Señor Jesucristo, fue probado. El Señor Jesucristo fue probado. Entonces uno mira por las Escrituras y tremendo, el ser humano le tiene temor y pavor a la palabra pruebas. Le tiene miedo a la palabra pruebas. Vamos a mirar hoy por las Escrituras. Mi oración está en Romanos 12, 1 y 2. Romanos 12:1 dice, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Romanos 12:1 habla de una relación con Dios, una intimidad, una comunión con Dios, que sea un deleite a través de la adoración, de la oración, de la exaltación, de la alabanza a nuestro Dios. Romanos 12:1 habla de relación, comunión con Dios. Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este siglo, a este sistema griego aion, a este mundo, con este sistema corrupto, político, religioso, económico, ¿no? Y no se conformen a este sistema, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. O sea, renueven su mente, renueven la manera de pensar, cambien la mentalidad. La palabra mentalidad tiene que ver con cómo se interpreta la vida, cómo interpreto yo las cosas de Dios. Entonces, si yo tengo una mente natural, pues voy a interpretar todo desde lo natural. Pero si 1 Corintios 2:16 es una realidad en mi vida,
que tengo la mente de Cristo, entonces yo voy a interpretar las cosas con la mente de Cristo. La mente de Cristo, que es la mente superior, que es la palabra de Dios, que es la sabiduría divina. Entonces yo voy a ver las cosas diferente. Y entonces termina Romanos 12:2 diciendo, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y para conocer la voluntad de Dios yo tengo que tener la mente renovada, tengo que tener la mente de Cristo, porque la voluntad de Dios es buena, la voluntad de Dios es agradable y la voluntad de Dios es perfecta. Entonces, la cuarta verdad es por los procesos o las pruebas que Cristo nos permita vivir para que su carácter se forme en nosotros. Las pruebas no vienen en vano, las pruebas tienen unos propósitos claros. La palabra de Dios nos da luz y hoy lo vamos a mirar, que las pruebas nos dan una claridad, o la Biblia una claridad de los propósitos de las pruebas. Entonces mi oración es que Dios renueve nuestra mente en todas las áreas. Para poder conocer a Dios necesito la mente de Cristo. Para poder interpretar la Biblia necesito la mente de Cristo. Para poder amar necesito la mente de Cristo. Entonces uno mira en todas las verdades bíblicas, se necesita la mente de Cristo, que es la palabra revelada en mi vida, en mi espíritu. Por eso dice Efesios 4:23, renovados en el espíritu de vuestra mente, en el espíritu de vuestra mente. Entonces en el punto de hoy es renovarnos en cuanto al concepto de las pruebas, renovarnos en cuanto al concepto de las pruebas, renovarnos en cuanto al concepto de los procesos que tenemos que vivir. Pues a veces se reprenden las pruebas, se reprenden los procesos, a veces no queremos vivir las pruebas o los procesos o los abortamos. La gente no sabe qué es vivir un proceso. Entonces nos venden la idea de todo lo fácil, todo macrowave, todo rápido, todo ya de acuerdo pues al sistema. No. Y la gente no quiere vivir procesos. La gente no quiere hacerle frente a las pruebas, más bien quiere evadirlas o abortarlas. Vamos a mirar por las Escrituras qué tiene que ver realmente este tema tan importante del carácter en cuanto a las pruebas. Las pruebas para la persona natural. Para una persona natural, una persona religiosa, una persona gobernada por su alma, las pruebas para una persona inestable es sinónimo de aflicción. Una persona natural, 1 Corintios 2:14 dice que el hombre natural no percibe las cosas que son del espíritu, porque para él son locura. Entonces, para una persona natural las pruebas son sinónimo de aflicción, de dificultad, de problemas, de tristezas. Para una persona natural las pruebas son sus enemigas, las pruebas son penas, sufrimientos, dolores, amarguras, tragedias, infortunios, y ven las pruebas como que vienen a destruir o a dañar la vida. Para una persona confundida, para una persona natural, para una persona religiosa, esos son los significados, son los sinónimos de las pruebas. Pero para una persona espiritual, para un hijo de Dios renovado, con la mente de Cristo, las pruebas son oportunidades de reino. Las pruebas son bendiciones. Las pruebas son amigas. Las pruebas es una escuela de formación. Para un hombre o una mujer de Dios entendido, inteligente, sabio, equilibrado, maduro, las pruebas, él sabe que son el camino al propósito divino. Él sabe que las pruebas es el camino a la meta que Dios le ha trazado, que son exámenes. Para un hijo de Dios esas son las pruebas. Y uno lo puede mirar por las Escrituras. Todos los hombres de Dios fueron probados. Todos los hombres de Dios. Jesucristo fue probado y fue el texto que leímos, Lucas 22, verso 28. Todos los hombres de Dios fueron probados y las pruebas no les tumbó ni un cabello. Ningún hombre de Dios fue dañado o afectado por las pruebas. José tuvo que vivir pruebas. ¿Y a dónde ve uno que a José le hicieron daño las pruebas? David tuvo que vivir pruebas. ¿A dónde le hicieron daño las pruebas a David? Moisés fue probado. ¿Dónde las pruebas le hicieron daño a Moisés? Job fue probado.
A Job le tocaron lo que uno más ama y lo que uno le mata, el amor a Dios. ¿Qué mata el amor a Dios? El amor a la familia, el amor a uno mismo y el amor a los bienes materiales. Por eso Lucas 14, 25 al 33, Jesucristo le dice a la multitud y los confronta: ¿ustedes aman más a la familia o a mí? ¿Ustedes se aman más a ustedes mismos, su vida egocéntrica, egolátrica, dominada por el Dios ego, o ustedes me aman más a mí? ¿O ustedes aman más sus bienes o me aman más a mí? Porque el ser humano en general ama más su familia, su vida y sus bienes que a Dios. Por eso decía el Señor: este pueblo de labios me honra, más su corazón está lejos de mí. Uno: te amo, Señor, te amo, sí. Y la familia, mire, el mayor daño que yo le puedo hacer a mi familia es amarla más que a Dios. Cuando yo amo más mi familia que a Dios, le estoy haciendo un daño. El mayor daño que me puedo hacer a mí mismo es amarme más esta vida egocéntrica, egolátrica, que amar a Dios. Y el mayor daño que le estoy haciendo a mi economía es amarla más que a Dios. Amar más las riquezas que a Dios, eso decae, eso va para el piso. Entonces yo miro por las Escrituras, tomando el caso de Job. A Job le tocaron la familia, Dios le probó con su familia, con su vida y con sus bienes. Pero en el capítulo 23, en el verso 10, Job dijo estas palabras, dijo: mas él me probará y saldré como el oro. Dice: él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Entonces a Job las pruebas no le hicieron daño. A Job las pruebas lo purificaron, lo limpiaron, le quitaron cargas, lo ordenaron, porque él hablaba cosas que no entendía, porque no había conocido a Dios en verdad como debería de conocerle. A Job las pruebas lo llevaron a una escala mayor, a una gloria mayor, a una restauración el doble. Isaías, Jeremías, los profetas, los apóstoles, el mismo Jesucristo, el mismo apóstol Pablo, el mismo apóstol Pedro, las pruebas sacó lo mejor de ellos. Las pruebas no dañan a un hijo de Dios. Las pruebas lo que hacen es purificarlo. Vamos a mirarlo en 1 de Pedro 5:10. Entonces es como cambiar ese concepto de las pruebas, porque la gente le llega a la prueba y ahí mismo se pone a llorar, ahí mismo, ¿qué voy a hacer? Ahora, los cristianos del primer siglo también fueron probados. 1 de Pedro 5:10, voy a tenerlo allí, pero le voy a decir una verdad. 1 de Pedro, el tema de hoy es, y estamos cerrando, y si no nos alcanza el tiempo para hoy, cerramos el próximo miércoles, porque este tema de las pruebas es bien importante, y apenas vamos en la introducción, y ahí vamos a hablar otras 4 verdades que se desprenden de este punto, por las pruebas que Cristo me permite vivir. Las pruebas vienen a formar el carácter de Cristo en mi vida. Las pruebas me están afirmando, es el examen para sacar, para manifestar, para dar a conocer el carácter de Cristo en mi vida. Las pruebas no dañan a nadie. A Daniel lo probaron y lo tiraron al foso de los leones. ¿Y qué pasó con las pruebas de Daniel en el foso de los leones? Porque los leones no comen carne y Daniel estaba en el espíritu. Y Daniel se puso a jugar con los leones. En las pruebas, un hombre de Dios, una mujer de Dios, en las pruebas las disfruta y le hace frente. Daniel, cuando lo tiraron a los leones, se acostó en uno y se acobijó con otros 2 leones y otro lo puso de almohada. ¿Qué le hicieron los leones a Daniel? Absolutamente nada. Los leones míos hoy son el recibo que me llegó de 70,000 pesos. Ese es mi león. Los otros 3 amigos los tiraron al horno de fuego. Fueron probados y no se pusieron a jugar con Jesucristo y con candela. ¿A dónde salieron oliendo a humo? Esas pruebas son tenaces y las mías es que no tengo para el mío, para montarme ahora en el transporte. Entonces yo hago un paralelo antes de leer 1 de Pedro 5:10. Las pruebas de los hombres y las mujeres de Dios en las Escrituras y las pruebas de los cristianos del primer siglo que morían quemados, morían en la arena del circo romano comido por los leones, en el anfiteatro traspasados por la espada de los gladiadores romanos, en las cárceles les quitaban sus bienes. Los cristianos del primer siglo morían ahogados. Entonces yo miro todos los hombres de Dios de las Escrituras y estos verdaderos cristianos del primer siglo y las pruebas que ellos tuvieron que vivir, ahora las pruebas mías. Y yo digo, no, ni José, ni Daniel, ni David, ni Moisés me dan por los tobillos a las pruebas mías.
Las pruebas de los cristianos del siglo XXI son la gripa, no tengo trabajo, no tengo para el arroz, no tengo para la panela. Esas sí son pruebas las nuestras. A nosotros nos tocó vivir muy duro. Pero los cristianos del primer siglo no. Ellos solamente morían devorados por los leones, morían ahogados, los amarraban 100, 200 cristianos y los quemaban vivos y les quitaban sus bienes. Y nosotros no, recibo de 70,000, de 80,000 pesos, deudas por el desorden en que hemos vivido, la mala administración que hemos tenido, el dejarnos dominar de una sociedad de consumo donde queremos comprar todo y tener todo. Y esas son nuestras pruebas. Estoy hablando en una figura literaria que se conoce como la ironía. Como la ironía de decir que no nos dan ni por los tobillos, qué tristeza. Pero para nosotros, los cristianos del siglo XXI, saber que nuestras pruebas son nada. Comparadas a la de estos hombres, nada. Que le lleguen a uno a la casa y le quiten todos los bienes, como dice Hebreos 10, 34 y 35, y que uno esté gozoso por causa del nombre de Cristo, que le quiten los bienes. Que lo lleven a uno a muerte, le digan a uno y le pongan una espada en el ombligo y le digan a uno, si usted confiesa que Jesucristo es el Señor, le pasamos esta espada de lado a lado, si usted dice que Jesucristo es el Señor. Pero si usted niega a Jesucristo, le damos un carro, le damos una casa, le damos un mercado, le damos un Plasma, le damos una tabla, le damos un iPod, le damos un BlackBerry, le damos un Samsung Galaxy, le damos... Pero muchos de nosotros escogeríamos el carro, la casa, el computador portátil, pero estos hombres todo por Cristo, porque ellos amaban al Señor, porque ellos amaban la causa, porque Cristo era la mayor riqueza de ellos. Primera de Pedro capítulo 5, verso 10. Dice las Sagradas Escrituras, mas el Dios de toda gracia, porque ese es nuestro Dios, un Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Primera de Pedro 5:10. Nos llamó a esta gloria eterna, a disfrutar de estas glorias. Después que hayáis padecido un poco de tiempo, después que hayáis sido probados un poco de tiempo, las pruebas duran un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione. La perfección, Colosenses 1:28, está en Cristo. La perfección quiere decir madurez. Madurez. Una persona perfeccionada es una persona madura, una persona entendida, una persona que sabe resolver, que le sabe hacer frente a las cosas, a los problemas. Eso es lo que Dios quiere, porque a través de las pruebas, la cuarta verdad es que Cristo se forma en nosotros a través de las pruebas. Y uno lo mira en el apóstol Pablo, es el propósito más poderoso de las pruebas. Saber que Cristo se está formando en mí y que las pruebas son exámenes. Eso es muy poderoso. Entonces dice 1 Pedro 5:10, la parte final, Él mismo os perfeccione. O sea, las pruebas me perfeccionan, me maduran, me purifican, me quitan las cargas, me afirme, dice, me afirme. Segundo, las pruebas nos afirman, nos hacen estar firmes. Tercero, fortalezca, las pruebas nos fortalecen. Y cuarto, nos establecen, nos llevan a tener una vida equilibrada, una vida en armonía. Y yo miro las pruebas y digo, ¿a dónde? Primera de Pedro capítulo 1, versos 6 y 7. Primera de Pedro capítulo 1, versos 6 y 7. Entonces, leámoslo y ahora volvemos a recordar algo. Dice Primera de Pedro capítulo 1, verso 6, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. O sea, las pruebas duran un poco de tiempo. Verso 7. Aquí se nos aclara una verdad. Para que sometida a prueba vuestra fe. Entonces, ¿qué está probando Dios de nosotros? ¿Qué permite Dios que nos prueben? La fe. La palabra fe en el griego pistis, que quiere decir confianza, seguridad, certeza, creer, pero también fidelidad. Fidelidad. La persona de fe es una persona fiel, pero el incrédulo es infiel. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, se halla en alabanza, gloria y honra cuando se ha manifestado Jesucristo. Dios viene
y permite que seamos probados, o Dios nos prueba, pero las pruebas no dañan, las pruebas no debilitan. ¿A dónde dice la Biblia que las pruebas debilitan? Por el contrario, fortalece, afirma, establece, perfeccionan. ¿A dónde los hombres de Dios renegaron en las pruebas? Vamos a leer Santiago capítulo 1, verso 1 al verso 5 y saltamos al verso 8. De eso estamos hablando de las pruebas. Mi oración es que el Señor renueve nuestra mente. Para la persona confundida y natural, las pruebas es sinónimo de aflicción, dificultad, Dios no me quiere, problemas, tristeza, enemigas, penas, dolor, amargura, infortunios, tragedias, destrucción. Pero para un entendido, para un hijo sabio de Dios, él sabe que son amigas, él sabe que las pruebas son oportunidades de reino, que a través de las pruebas estamos llegando a la meta y al propósito de Dios en nuestras vidas. Y sabe que la prueba es una justificación de lo que realmente está viviendo en Cristo. Dice Santiago capítulo 1, verso 1. Vamos solo en la introducción de las pruebas. Dice Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están de vacaciones, salud. Están en la dispersión. La dispersión se conoce como la diáspora. La diáspora era que la iglesia del primer siglo, los cristianos, este libro se escribe en el año 46, Santiago es el primer libro escrito en el Nuevo Testamento. Santiago fue hermano de Jesucristo, Santiago fue hijo de José y de María. Y dice las Sagradas Escrituras que él está escribiendo a la iglesia que está siendo perseguida, a la iglesia que está siendo quemada viva, a la iglesia que está siendo lanzada al circo romano para que los leones la devoren. La iglesia que más adelante tuvo que vivir en las catacumbas de Roma, vivir bajo tierra, la iglesia underground, bajo tierra. Estos hombres tuvieron que hacer cuevas en Roma, los cristianos. Y la arqueología lo confirma, y uno lo puede mirar en la arqueología y mirar las catacumbas de Roma, como miles y miles de cristianos les tocó que vivir en medio, o sea, debajo de Roma, en las catacumbas, en cuevas, en cavernas húmedas, oscuras, enterrar sus mismos muertos. Les recomiendo un libro que llama El mártir de las catacumbas, extraordinario, donde este libro habla de las catacumbas y de los cristianos del primer siglo viviendo allá. Los cristianos del siglo XXI vivimos en mansiones, en carros de 200, 300 millones, y a eso le llamamos bendición de Dios. Los cristianos del siglo XXI tenemos plasma, tenemos PlayStation 3 nuestros hijos, Xbox, computadoras, tablas, iPod, bueno, y los cristianos del siglo XXI. Los cristianos del primer siglo solo tenían a Cristo. A Cristo. Cristo era su mayor riqueza. Allá no había plasma. Allá no había ni siquiera una bicicleta para salir. Allá era amor por un Cristo vivo y por una causa. Ellos dejaron todo y perdieron aún sus posesiones por seguir a Cristo. Por eso uno se confronta y yo me confronto. El Evangelio de Cristo no está siendo predicado como debe ser, porque el Evangelio de Cristo tiene que padecer persecución. Los sistemas tienen que perseguir el Evangelio de Cristo, porque el Evangelio de Cristo va en contra del sistema político, religioso y económico, que es la mentira más grande que tiene engañado este mundo. La corrupción que hay política, la corrupción religiosa que hay, la manipulación, el engaño, los papados, los apostolados y todas esas cosas, y lo económico, que lo económico es chueco, es torcido en este mundo, todo es torcido. Todo, para conseguir dinero justamente y trabajando, tiene que pasar 3 décadas, pero para conseguir dinero de la noche a la mañana con puros torcidos, y no necesitar narcotraficante y no muchas cosas. El cristianismo verdadero va en contra y de frente contra estos sistemas. Por eso Hechos 17:6 dice las Escrituras, ahí vienen. Y se asustaban y tenían temor y tenían miedo. Ahí vienen. ¿Quiénes vienen? Los que trastornan el mundo entero. Los cristianos verdaderos del primer siglo.
trastornaban el mundo entero. ¿Cuánto necesitamos esa mi oración? ¿Cuánto necesitamos volver a esas sendas antiguas? Las sendas antiguas no es la ley, ni el judaísmo, ni el chofar, ni la barba. Eso no es las sendas antiguas porque Cristo es el cumplimiento de la ley. El fin de la ley es Cristo, Romanos 10:4. Sino al primer siglo, donde estos hombres lo dieron todo por Cristo. Y no me he salido del contexto porque estoy leyendo Santiago 1:1, donde habla de la diáspora. Una iglesia que estaba siendo perseguida, una iglesia que tuvo que reunirse y congregarse en cavernas y en cuevas, con una antorcha y con un pergamino de la Biblia. Dicen los historiadores y la historia del cristianismo que uno de los cantos más escuchados en las catacumbas de Roma es ese himno que dice: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos, Rey de los santos. Y ese canto está en Apocalipsis. Ese era el canto de las catacumbas de Roma. Pero nosotros hoy cantamos en medio del aire acondicionado, con los mejores instrumentos, con buen sonido. Igual eso no es pecado, pero qué bueno que podamos nosotros tener un evangelio verdadero y una causa verdadera. Santiago capítulo 1, verso 2. Pasemos a Santiago capítulo 1, verso 2. La cuarta verdad para que el carácter de Cristo se forme en mi vida son las pruebas que Dios me permita vivir. Las pruebas no dañan. Las pruebas no dañan, porque ese es el concepto que tiene las pruebas. Vamos a ver qué dice Santiago 1:2. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Me gustaría que leyera bien su Biblia en la casa porque este texto está bien hermoso. Santiago 1:2. Santiago es conocido como el libro de Proverbios del Nuevo Testamento. Santiago tiene mucha sabiduría y Santiago toca mucho lo que tiene que ver el estilo de vida, soportando las pruebas. Habla de ser hacedores de la palabra, habla de tener dominio sobre la lengua, habla de no amar el mundo. A los ricos les dice: oiga, los ricos, dejen el orgullo, es la soberbia. Y también nos dice a los cristianos que alguien entra a la iglesia con anillo, con carro, y a ese le tiramos alfombra, y llega en una bicicleta vieja y no le queremos abrir la puerta. Eso habla Santiago. Y el que llega a la bicicleta vieja le dicen a los ujieres: cuidado con ese, de pronto roba las carteras. Pero el que llega con anillo le tiran alfombra, le hacen placa, ahí habla, Santiago habla de esa verdad en el capítulo 5, habla para los amargados, también dice: si alguno está amargado, pues póngase a orar, hermano, póngase a orar. Si alguno está contento, pues póngase a cantar. Santiago es muy lindo, es conocido como el Proverbios del Nuevo Testamento, bien interpretadito, y también dice: si tu religión es la verdadera, pues muéstremelo por sus obras, o sea, muéstreme su evangelio con su estilo de vida. Es bien confrontador, muy bonito. Santiago capítulo 1, verso 2. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. La versión moderna dice, hermanos míos, tened por sumo gozo. La palabra sumo es lo más alto. Tened el gozo más alto cuando les paguen la mesada, cuando reciban la prima, cuando tengan mucho dinero, tengan gozo. Eso es lo moderno, ¿no? Pero ese es el engaño. La Biblia dice: tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Yo le invito a que usted medite bien en el texto allá en su casa. Que cuando esté en pruebas, ¿debo de tener el gozo más alto en mi vida? Eso suena como masoquismo espiritual. Que me goce estando en pruebas. Sí, eso dice la Biblia. Y esto es sabiduría divina. Y es sabiduría superior. ¿Por qué Daniel 1:20 dice las Escrituras que a Daniel y sus 3 amigos los hallaron 10 veces más sabios que toda la cúpula del rey? Porque el Evangelio de Cristo me tiene que hacer a mí 10 veces más sabio que las personas del común, 10 veces más inteligente que la gente del común.
Si tú tienes el Evangelio de Cristo, el Espíritu de Cristo, que es la sabiduría de Dios, la sabiduría divina, Cristo, 1 Corintios 1:24, poder y sabiduría de Dios, esta sabiduría te tiene que hacer 10 veces mejor que la gente del común. Tú tienes que ser 10 veces mejor que tus vecinos, 10 veces mejor que tus compañeros de empleo, 10 veces mejor que tu familia, y no estoy hablando de una competencia, estoy hablando de un estilo de vida. Entonces, si se te viene un problema, como eres 10 veces más sabio, a un problema le hayas 10 salidas. Si se te viene alguna inquietud, alguna pregunta, alguna duda, algún interrogante, como eres 10 veces más sabio, a esa interrogante o a esa pregunta hay 10 respuestas. 10 respuestas. Entonces las Escrituras dicen que cuando yo esté en pruebas me goce, que esté feliz. Pero mi pregunta es, ¿quién se alegra en las pruebas? Si el natural, el religioso, el confundido, el inestable, el de doble ánimo, el inconstante, le llega a la prueba y no sabe qué hacer. No sabemos resolver una aguapanela. Ese es el lema mío. No la sabemos resolver cuando eso es de lo más de sencillo. Pero es que tengo una deuda. Venda el televisor, resuelva. Ah, no, es que ¿cómo lo voy a...? Resuelva. Si toca venderlo, véndalo. Pero cuando tiene que darle uno frente a las cosas, entonces hay una palabra muy clave y muy sabia, y es aprender a resolver. El espiritual resuelve. Santiago capítulo 1, verso 2 dice que nos gocemos en diversas pruebas, que tengamos gozo porque las pruebas vienen con unos propósitos muy claros. Versículo 3, Santiago 1:3. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Quiero aclarar que Dios, más que probarte a ti y a mí, que no nos ama, que no nos quiere, Dios está probando la fe. Dios está probando la confianza, Dios está probando la lealtad, la fidelidad, la seguridad que tenemos. Dice Santiago capítulo 1, verso 4, mas tenga la paciencia su obra completa. Dios permite que seamos probados o Dios nos prueba. Las pruebas de Dios o las pruebas que Dios permite no nos vienen a dañar, nos vienen a ordenar, nos vienen a afirmar, a purificar, a perfeccionar. Eso lo leímos en la Escritura. Nos vienen a llenar de gozo. Santiago 1:2. Esos son los propósitos de las pruebas. Me perfecciona, me madura, me hace fuerte. Mire, desde lo natural, voy a decirlo desde lo natural, si los hombres y las mujeres que más han vivido pruebas no han llegado a ser los mejores. Las pruebas no sacaron lo mejor de ellos. Lo que pasa es que vamos a mirar una verdad aquí en Santiago. Los hombres de Dios en las Escrituras, las pruebas sacaron lo mejor de ellos. José fue probado, pero siempre dice la Escritura, y Dios estaba con él. Dios está contigo. Santiago 1:4. Mas tenga la paciencia su obra completa. O sea, Dios en medio de la prueba quiere que yo tenga paciencia, que es un fruto del Espíritu, y en esa paciencia Dios hace una obra completa en mí. La obra completa de Dios, ahí mismo la aclara Santiago 1:4. Dice, para que seáis perfectos y cabales. Ese perfectos y cabales está hablando del carácter de Cristo. La perfección de Cristo en un hijo de Dios es la formación de su carácter. La perfección habla de madurez, de fundamento, de firmeza, de equilibrio, lo que leíamos en 1 Pedro 5:10. Las pruebas no dañan a un hijo de Dios. Las pruebas forman el carácter de Cristo en nuestras vidas. Ahora, no te voy a hablar el concepto que siempre hemos hablado, es que detrás de las pruebas hay una bendición. Entonces está el interés, detrás de las pruebas hay una bendición, detrás de las pruebas está la formación del carácter de Cristo, que es lo más poderoso. Sí, yo sé que detrás de las pruebas hay bendiciones más, ni detrás de las pruebas hay bendición, delante de las pruebas hay bendición, en medio de las pruebas hay bendición, y después de las pruebas pues también hay bendición, siempre hay bendición, porque ya Dios nos ha bendecido en Cristo. Porque yo le digo a la gente, es que detrás de la prueba hay una bendición. Entonces le estoy diciendo que en la prueba no hay bendición, que la prueba es amarga. En la prueba hay más bendición que después de la prueba. Así de sencillo. En la prueba hay más bendición porque me están formando el carácter de Cristo, porque me están madurando. Pero uno mira después de la prueba la bendición, y a la bendición como le llamamos plata, la bendición como le llamamos regalos y bienes materiales. Eso no es bendición, eso es añadidura. Mateo 6:33, la bendición es el reino. Busquen primero el reino de Dios y su justicia, y lo demás viene por añadidura. ¿Sabe qué es una añadidura? Eso es una ñapa. Yo me acuerdo que cuando pequeño yo iba a comprar el pan, y en ese tiempo comprábamos el pan y le daban a uno una ñapa.
una ñapita, y las cosas materiales añadiduras, o no es bendición, bendición es el reino, bendición es Cristo, bendición es el Espíritu, bendición es la salvación, bendición es la vida eterna. Efesios 1:3 nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Lo de acá añadidura, por eso la Escritura dice, no pongan la mira en las cosas de la tierra y no las del cielo, porque las de la tierra son pasajeras. Lo que no se ve es eterno. Detrás de la prueba hay una bendición. No, en las pruebas está la bendición más grande. Cristo se está formando en tu vida. Cristo está formando tu carácter y te está haciendo fuerte, te está haciendo firme, te está estableciendo, te está perfeccionando. 1 Pedro 5:10. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Ahí no dice que detrás de la prueba hay una bendición, ahí dice que en la prueba Dios está formando el carácter de Cristo en mi vida, que es su espíritu, que es su mente, que es su doctrina, que su doctrina es el evangelio del reino y que es su vestido, la identidad. Dice Santiago 1:4, continuando, que en la paciencia Dios hace la obra completa de formar el carácter de Cristo en mi vida. Dice, para que seáis perfectos, maduros y cabales, quiere decir equilibrados, sin que os falte cosa alguna. En las pruebas no falta cosa alguna. Nada. Dice Colosenses 2:8, dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según los rodimientos del mundo y las tradiciones de los hombres, sino según Cristo. Colosenses 2:9 dice que en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y Colosenses 2:10 dice, y vosotros estáis completos en Él, en Cristo, estáis completos. En Cristo no nos falta nada. Santiago 1:5. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídale a Dios el mercado. No, pídale a Dios la sabiduría, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Entonces Santiago 1:5 habla que si alguno está falto de sabiduría, pareciera que las pruebas como que nos nublan, nos enceguecen, nos cierran la mente. Y estar falto de sabiduría es cuando yo digo, no sé qué hacer, es que no sé qué hacer, es que estoy encerrado, es que no veo salida a esta prueba. Entonces, si está falto de sabiduría, porque parece ser que las pruebas al natural, al religioso, al inconstante, al inmaduro, al inestable, lo atormentan, entonces pídale a Dios sabiduría. 1 Corintios 1:24 dice, Cristo, poder y sabiduría de Dios. O sea, pedir sabiduría es pedir a Cristo, es pedir la palabra de Dios, el consejo divino, la sabiduría superior para resolver. Nada en la vida quedó sin solución, sin resolverse. En la vida todo tiene solución, todo ya está solucionado y resuelto en Cristo. Pues Cristo es la solución, Cristo es todo. Uno dice, no tiene solución que se muera. Mi abuelo se murió, ¿cuántos años tenía? 120, y yo lo quería mucho hace rato. Si la muerte hace rato fue resuelta por Cristo. Por eso dice Eclesiastés 7:1 que es mejor el día de la muerte que el día del nacimiento. Ya cumplió su ciclo, ya está con el Señor. Si fue con el Señor, está con el Señor. Entonces todo está resuelto, pero uno no sabe hacerle frente ni a una aguapanela. Santiago 1:5 dice que si la prueba como que me cierra la mente, pues pida a Dios sabiduría. Que Dios me dé sabiduría, cómo hacerle frente al problema de pareja, al problema familiar, al problema económico, al problema ministerial. ¿Cómo le hago frente? Pida sabiduría a Dios. Y Santiago capítulo 1, verso 8 dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Entonces uno mira las escrituras ahí en Santiago y es muy poderoso. Las escrituras son muy claras cuando nos habla el concepto de la prueba. Quiero ir terminando con 2 Corintios capítulo 4, verso 7. 2 Corintios capítulo 4, verso 7. Este es un tema muy importante a nivel cristiano. Necesitamos renovar nuestra mente, necesitamos tener la mente de Cristo. Porque esta mente natural es enemiga de Dios. Colosenses 1:21 dice que éramos enemigos de Dios en la mente.
Esta mente natural vive levantada contra Dios y lo de Dios. Segunda de Corintios capítulo 4, verso 7, dice las Sagradas Escrituras, leámoslo hasta el verso 9 y ahí hacemos un saltico al verso 16. Dice segunda de Corintios 4, 7 al verso 9, pero tenemos este tesoro en vaso de barros, el tesoro es Cristo, el tesoro es el reino, el tesoro es el nuevo pacto, según el capítulo 3. Para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, sea de Dios y no de nosotros. Segunda de Corintios 4, 8, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Esto es muy poderoso. Atribulados en todo. Es que se vinieron todas encima. Tranquilo que dentro de usted y dentro de mí está el tesoro que es Cristo. Cristo es la solución. De ahí va a emanar la sabiduría, la fortaleza, la firmeza, la perfección y su carácter. Es que en las pruebas, cuando sales tú y salgo yo a recibir las pruebas, salimos es a pelear. Pero cuando sale Cristo, eso es muy poderoso. En las pruebas tiene que salir es Cristo, el carácter de Cristo, no el carácter del terrenal. Segunda de Corintios 4, 16. Dice, por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. O sea, por fuera uno se desgasta, pero por dentro está renovándose cada día. Renovar el entendimiento, renovar la mente, renovar mi alma. Segunda de Corintios 4, 17. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez y más excelente eterno peso de gloria. La tribulación momentánea lo que produce en mi vida es algo excelente. Dice, en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, quiere decir que cada prueba lo que hace es levantar mi vida, elevar mi vida a la gloria. Cada prueba es una gloria. Y por eso segunda de Corintios capítulo 3, verso 18 dice que vamos de gloria en gloria, de gloria en gloria. Y terminamos con el verso 18, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Te quiero dar gracias a Dios por este privilegio de participar de esta mesa, de su palabra. Hoy, al terminar el tema del carácter, está disponible el material. Tenemos un manual de unas 25 páginas del carácter y tenemos el CD con todas las enseñanzas del carácter. Y compartiremos este material con ustedes, victoriosos en Cristo Jesús.